Buenos días, amigos. Un periscopio más. Muy interesante. Es la continuación del periscopio sobre capitalismo y poscapitalismo que le había dedicado a Pablo Iglesias, pero que ahora se lo voy a dedicar a todos los españoles. Capitalismo, poscapitalismo. Me lo he currado. Bien currado. Esta es la realidad. Os voy a poner los cuadros de los que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, que son estos. Esto lo hablamos ayer. Capitalismo y poscapitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Lo definimos muy bien y no obstante, para que se vaya quedando, lo repetiremos una vez más, pero un poquito más tarde. Hablamos también de en qué consiste los errores más graves que están cometiendo los partidos políticos españoles. Aquí, no obstante, este cuadro es un cuadro claro que ya habla del poscapitalismo. ¿Qué es lo que hay que proteger para que el poscapitalismo vaya hacia adelante? Aquí estamos hablando de las redes, lo importante de las redes, vitales las redes en la consecución del poscapitalismo, que sucede al capitalismo, pero que no lo sustituye de la noche a la mañana, sino ni muchísimo menos, puesto que el poscapitalismo y el capitalismo convivirán un tiempo. Aquí hablamos del poscapitalismo y el capitalismo huido. Hablamos en realidad de la economía de la información, que sin duda alguna tiene una importancia vital para los cambios que se van a producir en nuestro país, en Europa y en el mundo. La economía de la información cambia completamente la relación entre el pensamiento y la acción para los personajes que en su día querían cambiar el mundo, la historia, pero era imposible porque desde una habitación en un tugurio de Londres o en un tugurio de París mal se podía hacer muchas revoluciones. Hoy hablaremos también, que también ayer lo tocamos, de la tecnología, la importancia de la tecnología, los impactos tecnológicos, la informática, mil cosas que lo cambian todo. Cómo funciona la producción, la teoría del valor trabajo sigue siendo válida o no, sí, por descontado. Y también hablamos ayer, entre otras cosas, de que los cambios de Iglesias son peligrosos. Tan peligrosos que conducen a ninguna parte. O sea, una formación opuesta al sistema y no moderada. Lo que hace falta es una formación que sepa a dónde va, qué objetivos tiene y cómo se cambia la situación actual. Que seas moderado o que no lo seas, que juegues con, por decirlo de alguna manera, con politizar el dolor, me parece tal majadería que desde ya le sugeriría a Pablo Iglesias que haga un ejercicio serio a lo largo de este mes de octubre, y si llega a la conclusión de que no sabe a dónde va, que lo deje cuanto antes, que no pasa nada, la vida siempre está abierta para ir madurando y cuando estés preparado, empezar de nuevo. Así es como lo vemos los demás. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar hoy de poscapitalismo y que nos lo hemos currado. Hemos dicho también que íbamos a comentar un poquito lo que está pasando en el PSOE en estos momentos y que los titulares todavía a domingo de hoy dicen cosas así como: el populismo es simplificador. Esa no es la cultura del PSOE. Esto dice el señor Javier Fernández. Si no es analfabeto, le falta poco. Hizo la carrera de ingeniero, tengo el gusto de conocerlo, lo conocí en Asturias, pero es un hombre que no da la talla para un momento tan complicado en la historia del PSOE. El populismo es simplificador, esa no es la cultura del PSOE. El populismo, ¿por qué coño tiene que ser simplificador? Si es simplificador, ya me dirán o ya me diréis lo que quiere decir lo que estamos desarrollando este verano. De simplificador, nada. El otro periódico, La Vanguardia, nos habla de asesinato en el Comité Federal. Terrible. Yo me marché del PSOE en el año 2010 y desde entonces ha corrido mucha agua por el río Ebro.
mucha agua. Esta es la realidad. Ya en aquellos tiempos ya vaticinaba que después de haber intentado hacer una catarsis dentro del PSOE madrileño y español, me di cuenta de que era completamente imposible, pero no solo por el socialismo español, sino por todos los socialismos existentes en Europa que no tenían norte, no sabían dónde iban. Lo último importante que se había hecho fue de Óscar Lafontaine en Alemania y fue echado con cajas destempladas por un socialdemócrata que se llamaba Schröder, con el que también hemos tenido el gusto de compartir en algún momento algún debate. Bien, lo que pretendo con todo esto es, desde luego, señalar un camino a la gente, pero también decirles con claridad que el socialismo, socialdemocracia, comunismo, anarquismo, al menos en España, fue un desastre absoluto en la guerra civil. En Barcelona, en Aragón, también en Andalucía, pero sobre todo en Aragón y en Cataluña, el anarquismo más violento, y cometió tantos estragos que muchas de sus bellas ideas pasaron a la indiferencia más absoluta, precisamente porque no puedes acompañar las ideas con la violencia ni los asesinatos. Nosotros creemos que todos los movimientos de izquierda han fracasado y no tienen absolutamente nada que hacer. El señor Javier Fernández, cuando dice que el populismo no es la cultura del PSOE, el problema del PSOE en estos momentos no es que tenga cultura simplificadora o no. El problema del PSOE es que no tiene un proyecto para salir adelante. Pero no es malo que no lo tenga el presidente de la gestora. Es que no lo tiene el presidente Felipe González, que es el que de alguna manera con Rubalcaba, el expresidente Zapatero y compañía, sobre todo las malas compañías de Juan Luis Cebrián, las malas compañías de Ferreras, de Mauricio Casals, de la Sexta y de la 3, Antena 3, de la 4 y de la 5, desgraciadamente, del País, del Mundo, del Vocento, o sea, de toda la cadena, o todo el grupo Vocento, de la Sinrazón de Maruenda, un personaje detestable y bochornoso que da mala gana verlo en televisión ya. Toda la prensa española se volcaron como un solo hombre detrás de un presidente que ha demostrado que es corrupto a título personal y que ha conseguido que el Partido Popular sea el partido más corrupto de toda Europa. Y es difícil que siendo lo de Europa no sea del mundo, pero vamos a dejarlo ahí. El presidente del partido más corrupto del mundo. También le llegará su hora. O sea, los partidos de izquierda no tienen proyecto político hoy día. No han sabido qué hacer porque se entregaron en cuerpo y alma al neoliberalismo, y unos y otros, primero Solchaga, antes Boyer, luego Aranzadi, luego todos los economistas que han pasado por allá, todos renunciaron a sus ideas socialistas que pudieron tener algún día, lo dudo, y por descontado que abrazaron el neoliberalismo, aunque ellos le llamaban socioliberalismo. Todo el PSOE desde el año 2010, cuando yo protesto y hago un manifiesto que lo ven en el mundo, porque este manifiesto fue impresionante cómo me ayudó los partidos de derecha y las televisiones de derecha de España. Conseguí llegar a no menos de 20 y tantos millones de personajes que leyeron un manifiesto de 4 páginas que tiene bemoles, porque leer en este país, también es cierto que también leyeron en América, en Estados Unidos y en Francia, en Reino Unido, leer un manifiesto de 4 páginas, un manifiesto político de por qué uno se marchaba del PSOE, pues tenía mérito. Pero es cierto que me ayudaron tanto la prensa y las televisiones de derechas, que llegué, no solo llegué, sino que fui conocido por la gente de este país, y espero que sirva ahora precisamente para algo mejor de lo que sirvió en aquellos momentos, que fue cargarse a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE para siempre. Yo creía que ya estaba muerto, le daba 3 años, 4 de vida, hemos llegado al 6.º año después del 2010.
Fue terrible aquella época en la que teníamos ministros completamente analfabetos en cualquier tipo de temas. Es triste que hoy día tengamos también ministros analfabetos en cierto tipo de temas que son imprescindibles para poder hacer política, para poder desarrollar programas económicos que funcionen. Estamos igual que entonces ahora con el Partido Popular de la corrupción. El tema más importante en estos instantes, sin duda de ninguna clase, es que el Poder Judicial se vaya liberando, vaya condenando sin parar a 100, a 200, a 300, a 500, a 1000 cargos altos importantes del Partido Popular y del PSOE, especialmente en lo que queda, en los residuos que le quedan al PSOE en Andalucía, alguno en Galicia, y por fin gente como Pepiño Blanco, Susana Díaz, Griñán, Chávez, se sienten también en algún momento en el banquillo, que buena falta les hace. Estamos hablando todavía de los prolegómenos. El Partido Socialista no tiene proyecto, el Partido Socialista desdeña el populismo, allá ellos, pero el problema es que no tiene nada que ofrecer. Y no obstante, yo que conocía gente del Partido Socialista, recuerdo que algunos verdaderamente tenían un sentimiento del PSOE que les venía pues de hacía 50 años. Y es muy duro para ellos tener que ver que unos dirigentes presuntos criminales, en este caso, aunque sea por titulares, produjeran un asesinato en el Comité Federal. Qué pena para el PSOE. Pero no olvidemos al Partido Popular ni a los partidos de derecha de Europa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué partido en Europa de los importantes, por ejemplo, La République de Francia, partido de la derecha, tiene alguno de ellos un programa político creíble para los próximos 4 años? ¿Tienen claro qué van a hacer con Europa? ¿Tienen claro qué van a hacer con el sistema financiero quebrado? ¿Tienen claro cómo hacen frente a las transformaciones que se están produciendo en el capitalismo, que en el fondo las ha desarrollado el neoliberalismo salvaje, como para poder abordar un periodo de 4 años que tenga sentido, que conduzca a que el nivel de bienestar de los franceses mejore? ¿Tiene algún proyecto político en estos momentos Angela Merkel que no sea destruir Europa? Y para que no me consideréis exagerado, cuando digo destruir Europa, para mí es destruir Europa utilizar al Banco Central Europeo para que los cajeros en Grecia no funcionaran y para que los griegos sufrieran una pérdida de renta y de riqueza de más del 30% prácticamente en unos escasos 6 meses. Y a los economistas españoles, sobre todo los liberales que critican a Varoufakis, ¿qué más quisieran ellos que tener la formación económica que tiene Varoufakis? Aquí no tenemos más que economistas del pasado, economistas analfabetos en su gran mayoría, que no se han dado cuenta que todo aquello que estudiaron hace 30 años o 20 o 40 no sirve absolutamente para nada. Hay que ir a la red, hay que ver lo que está pasando, hay que ver las transformaciones que se han producido en el capitalismo, hay que ser honrado y denunciar lo que ha hecho el neoliberalismo en el sector financiero. Hay que ser honrado y denunciar que todo aquello en lo que ellos habían creído, al menos eso pensamos, y que habían defendido, especialmente 2 cosas que son las que caracterizan al capitalismo, pero en el caso del neoliberalismo parecía que era más importante. El mercado no se autorregula. Va siendo hora que Rayo, La Calle y toda esta cantidad de economistas que salen en las televisiones compradas y manipuladas por el gobierno españolas, va siendo hora de que reconozcan que los mercados no se autorregulan por sí solos y por lo tanto puede ocurrir lo que ha pasado, que al desarrollar tantos productos financieros tóxicos, al preparar tantas titulaciones de cosas que no tenían nada que ver unas con otras, al hacer millones y millones de operaciones hasta el punto de que en este momento no sabemos con exactitud las operaciones que se hicieron en el periodo 2000 a 2007-2008, tendrían que ser un poco honrados y decir
que la desregularización de los mercados y admitir que todo el monte es orégano permitió aquello que comentaban algunos economistas de Lehman Brothers antes de cerrar. Hagámonos ricos cuanto antes, porque cuando se desmonte este castillo de naipes nos van a mandar a todos a hacer puñetas si no nos meten en la cárcel. Los emoticones de aquella época de los operadores de los bancos merece la pena leerles porque son francamente terribles por la crudeza de lo que en el fondo estaban transmitiendo. Había sido un periodo de locos, tan de locos que se cargaron el sistema financiero de Occidente, todo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España y todos los países europeos que queréis nombrar. También tuvo problemas China, pero fue un tipo de problemas distintos. La realidad es que el neoliberalismo se cargó el sistema financiero y no solo se lo cargó, sino que sigue cargado a hoy, a fecha ahora que estamos hablando en domingo, en el primer o el segundo domingo de octubre, en Madrid. El sistema financiero mundial sigue quebrado, no se ha conseguido encontrar ninguna solución. Y todo ello por los productos financieros tóxicos que se prepararon por millones, que no sabemos la totalidad de todo lo que se preparó a estas alturas. Sigue habiendo bancos en la sombra en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa. Sigue habiendo bancos súper quebradísimos como el Deutsche Bank en Alemania, que se va a cargar a Alemania, y lo he dicho 1000 veces, y no se lo oiréis decir a estos economistas liberales de medio pelo. El Deutsche Bank está quebrado, se cargará Alemania, se cargará el euro y se cargará por descontado el Banco Central Europeo si intenta salvarlo. Y los Estados Unidos, que también tienen sus problemas, pero de otro tipo, no van a echar una mano porque Alemania se hunda. Se hunde, pues bienvenida sea la Alemania hundida. Al menos las probabilidades de la Tercera Guerra Mundial bajarán por lo menos al 50%. Bien, estamos hablando todavía de lo que comentábamos ayer, capitalismo y poscapitalismo, y diciendo que lo más importante del capitalismo era el mercado y la propiedad privada. El capitalismo se basa en los mercados. Os decía que el capitalismo incluye dentro de él a los estados, a las empresas y a todos los mercados. También os decía que incluyen bandas criminales, partidos corruptos, como el PP, por ejemplo, ¿por qué no? Redes de poder secretas, analistas y economistas corruptos, economistas cuasi predicadores en tertulias que son verdaderos inútiles. Eso pertenece al capitalismo. También os decía ayer que las rebajas del Corte Inglés también es capitalismo. Y ya muy rápido, para terminar con lo que decíamos ayer, el capitalismo os decía que es un organismo que nace, crece, se reproduce y morirá. Solo tiene 200 años, un poco más. El capitalismo es un organismo, no obstante, muy inteligente. Es un organismo que es incontrolable. Nadie puede controlar el capitalismo. Lo que pase en el capitalismo lo generará por sí mismo, pero nadie es capaz de modificar el capitalismo como querría el amigo Urbán de Podemos. Es completamente imposible hasta llamarse anticapitalista. Es que resulta absurdo. El capitalismo es donde vives. Todas las relaciones que tienes a tu alrededor tienen que ver con el capitalismo. Todas las que tengan que ver con el mundo de la economía. E incluso con el mundo del ocio, con el mundo de la cultura, todo tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo tiene una fuerza tan impresionante que por eso ha durado tanto. Pero hay poca gente que sepa lo que es de verdad el capitalismo. Estaba diciendo que el capitalismo es incontrolable, no lo puede controlar nadie, ni los gobiernos, ni los individuos, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el Congreso de Estados Unidos, ni el Congreso de Política Exterior, ni Bilderberg, ni nadie. Nadie puede controlar el capitalismo. Irá cayendo, estamos convencidos, y de hecho vamos a explicar cómo vemos la caída del capitalismo. Pero nadie tiene capacidad para decidir si hoy estamos aquí y dentro de 6 meses estaremos acá. Eso es completamente imposible y no se puede hacer, lo cual no es malo. Él decía también que el capitalismo aprende y se adapta, como pocas cosas.
Cuando hablamos de capitalismo hay que pensar inevitablemente en Wall Street, hay que pensar en New York, hay que pensar en Washington, hay que pensar en la City londinense. Y hay que pensar poco en los demás. Solo a título particular, gente como nosotros, como mi grupo, como el movimiento Siete Jaques, movimientos que hay en Francia reducidos, movimientos que hay también en Alemania, en Rusia, en China, tienen claro exactamente de cómo el capitalismo aprende y se adapta. Tiene una capacidad de mutar que impresiona. Es cierto, tiene un instinto de supervivencia que lo reconoció el propio Carlos Marx. Y por eso el capitalismo impulsa cambios tecnológicos tan profundos, que quizás en estos momentos se ha pasado y posiblemente sea el germen o los gérmenes de la destrucción del capitalismo. El capitalismo ha conseguido en los últimos 40 años algo que no podíamos imaginar. O sea, la tecnología de la información, que nos la ha puesto a nuestra disposición para que la utilicemos, para que nos formemos, para que nos informemos, para que conozcamos todo, para que lleguemos a la inteligencia que ha sido capaz de desarrollar el mundo hasta ahora. Esto nos lo pone a nuestra disposición el neoliberalismo, la fase última del capitalismo, la fase que se ha cargado todo el sistema financiero capitalista que era clave para ellos y que en estos momentos está muerto. Decía que el capitalismo ha conseguido controlar la natalidad, ha aumentado la salud global, pero sobre todo ha aumentado la capacidad humana como no se había aumentado en ningún periodo de los últimos 2000 años de nuestra historia. Pero, como os decía ayer, el poscapitalismo nos ha dado tecnologías, ha generado tecnologías que lo están destruyendo. Y esto es lo que hay que entender. ¿Y esto es populismo? Pues puede que sí. En realidad lo que estamos intentando es que la gente entienda lo que está pasando para ayudar a que vayan cambiando las cosas, si es posible, más rápidamente. No conseguiremos romper con el capitalismo, lo anticipo, pero sí conseguiremos modificar seriamente las barbaridades que ha hecho el neoliberalismo. Y desde luego que al capitalismo sus propias creaciones lo van a ir conduciendo, pero tenemos que ser capaces de conseguir que gobiernos con sentido común puedan ayudar a que se produzca esa transición del capitalismo al poscapitalismo, que en el fondo es beneficiosa para todo el género humano y por descontado para nosotros los españoles. Faltaría más. Bien, esto decíamos ayer. Y vamos a dejar a Iglesias a un lado, que no merece la pena. Le hemos ofrecido, en su momento le ofrecimos la posibilidad de que tuviera un programa económico, social y político de verdad, serio. Ha ido a una asamblea, sigue sin programa económico, en 25 segundos tiró, sacó un programa económico ayer, ya podéis imaginar para qué sirve eso. El problema de Pablo Iglesias es que no se da cuenta, que no se puede estar en política si no se sabe economía. Se lo decía Monedero, que reconocía que era analfabeto en economía. No sé cómo pudo colaborar en trabajos determinados de monedas y demás. Es completamente imposible entender eso. Lo que está claro es que la cúpula de Podemos es completamente analfabeta en economía. Me atrevería a decir que también la cúpula del Partido Socialista es analfabeta en economía. Mejor dicho, en la economía que hoy día el mundo va buscando para tratar de dar solución a los problemas. El Partido Popular tiene un equipo de gobierno que es un desastre absoluto. El primero, el presidente del gobierno, ni pajoletera idea de economía. ¿A quién se le ocurre pensar que que sus objetivos eran déficit, y después de 5 años el jodido de él sigue teniendo un déficit de un 5,2%? Es que esto es de juzgado a guardia. No sé cómo se puede ser tan animal. Pero claro, un notario, ¿cómo coño puede saber las grandes transformaciones que se están produciendo en el mundo? ¿Cómo una abogada del Estado, una vicepresidenta de todo, que sabe muy poquito de casi nada, se puede permitir el lujo de decir que ha conseguido reducir el gasto en este país, que hay transparencia en el país, que la justicia funciona de maravilla y más barata? En realidad lo que tenemos al frente del gobierno son gente que miente. Y yo os dije que cuando un político a nivel de presidente o vicepresidente del gobierno, de ministro de Economía o de Hacienda, o ministro de Política Exterior, miente, deberíamos legislar para que tuvieran 10 años de prisión, pero que no pudiera ser reducida la pena. Pero bien, el Partido Popular
El gobierno del Partido Popular no sabe economía, lo ha demostrado. El déficit sigue en un 5 y pico, no ha habido manera humana de reducirlo, es cierto, no han tomado las decisiones que había que haber tomado, y la deuda ha pegado un escalón que, vamos, Zapatero era Zapatero remendón, tonto para la economía y para gestionar nada. Cometió unos errores capitales, elaboró leyes que eran anticonstitucionales y desde luego casi se nos carga España. Un presidente que ha estado jugando en estos momentos a colaborar en el asesinato en el Comité Federal del PSOE, con el otro expresidente valiente cantamañanas, el presidente del GAL, no lo olvidéis, todavía tenemos contra él ese arma, procesarlo por crímenes contra la humanidad. Pero sigamos avanzando en lo que estamos diciendo hoy. Os decía, vamos a ver si cogemos el orden de lo que hoy quería comentaros. Vamos a ver. Nuestro movimiento 7 jaques. Nuestro movimiento que intenta conjugar lo bueno del capitalismo con lo que nos ofrece el poscapitalismo. ¿Qué se puede hacer para que esta transición sea más rápida? ¿Y qué se puede hacer, lógicamente, para que todo el mundo entienda qué quiere decir esto? Yo decía, ha habido proyectos muy interesantes en los últimos tiempos en el mundo, muchos, muy variados, esta es la realidad. Hay proyectos de la economía colaborativa, hay proyectos de la tecnología de la información, hay proyectos de la fabricación de cualquier tipo de productos en sectores como el automóvil, el sector aeronáutico, el sector espacial, el sector de las comunicaciones cuánticas que ha desarrollado China. Se han desarrollado proyectos colaborativos, se han desarrollado tecnologías en los últimos tiempos que configuran un cambio del mundo total, pero en muchos sentidos. Os decía que el neoliberalismo, que es la fase del capitalismo de la que hablamos, el neoliberalismo ha desarrollado, desgraciadamente en su seno, dos gremlins terribles que se han cargado y no tiene solución ya para el capitalismo como lo hemos entendido en los últimos 100 años. Estos gremlins, repito una vez más, son los gremlins del trabajo y los gremlins del dinero. El del dinero estamos todo el día comentándoos que en estos momentos hay en el mundo no menos de 555 billones de dólares de derivados. Todos sabemos exactamente dónde están. Hay un gráfico muy interesante que a lo mejor os interesa conocer, que en el fondo dice, pensando en el gobierno alemán, hay un gráfico interesantísimo que es el gráfico de las relaciones del Deutsche Bank con todo lo que está pasando, lógicamente, por el mundo en estos momentos. Vamos a ver si se os lo puedo encontrar, que tengo aquí una tableta y que debería darme la posibilidad de encontrar dos cuadros. Uno es el del palco del Real Madrid, muy interesante, también hablaremos de él. Y otro es el gráfico de, un segundito, el gráfico del Deutsche Bank. El gráfico del Real Madrid lo tenemos por acá. Os lo voy a poner porque merece la pena verlo. Este es el gráfico del palco del Real Madrid del que luego seguiremos hablando. Como veis, un palco impresionante. A la derecha, un magistrado del Tribunal Supremo. Hacia adelante, viejos amigos y periodistas, amigos de Florentino Pérez Rodríguez. Hacia la mitad, una persona fuerte, grande, un viejo hombre de Endesa que ha estado trabajando con él y fracasando estrepitosamente en la operación Iberdrola. Al lado de Florentino, una ministra de Agricultura. Al lado, el expresidente José María Aznar y su mujer. Un palco para llorar
porque en el fondo este palco nos dice mucho de cómo ha ido la actividad económica empresarial en España en los últimos 16 años, desde que en el 2000 hacen presidente a Florentino Pérez Rodríguez. Hablaremos de esto. Os había preparado el gráfico del Deutsche Bank y es importante, luego lo buscaré si tengo tiempo, porque en el fondo relaciona al Deutsche Bank con todos los grandes bancos del mundo, con los americanos, JP Morgan, Goldman Sachs y los otros tres grandes, con los grandes bancos de inversión del Reino Unido y las grandes compañías de seguros del Reino Unido, espectaculares por su tamaño y su dimensión. Muestra las relaciones del Deutsche Bank con los bancos asiáticos, muestra las relaciones con los bancos del norte, por descontado, con nuestros bancos, pero lo que sobre todo muestra es quién tiene los derivados que en este momento se puede encargar la economía mundial y la economía financiera mundial. No es extraño que en estos momentos la presidenta de la Reserva Federal, Yellen, no se atreva a subir los tipos de interés a 10 años, cuando en el fondo sabe que es imprescindible el hacerlo para que la política monetaria pueda tener sentido. A su lado está un viejo amigo mío, un viejo ministro de Israel, Stanley Fischer, que seguramente es el cerebro privilegiado que existe hoy en la Reserva Federal y el que toma las decisiones de verdad, el que convence, uno de los mejores monetaristas del mundo, en unos momentos en que la política monetaria está muy desprestigiada y en que la política fiscal, en el fondo, no consigue hacer nada bueno en estos momentos. Bien, estaba diciendo, porque siempre todas estas cosas guardan relación, que el Deutsche Bank tiene 50 y tantos billones de derivados y nos están vendiendo la burra de que ha conseguido que en vez de poner una multa de 13.000 millones se la hayan puesto de 3.000 o 4.000, con lo cual el balance del Deutsche Bank, los activos reales siguen siendo 1.600.000 millones, creo recordar, y lo que vale en bolsa sigue siendo una porquería, 12.000, 15.000 millones de euros. Es un pequeño desastre lo que el Deutsche Bank ha hecho para la economía europea. Es que se la ha cargado. ¿Por qué los alemanes no fueron capaces de controlar? ¿Por qué los alemanes no fueron capaces de controlar al Deutsche Bank? ¿Por qué no fueron capaces de controlar a todas las 1000 cajas que hay en Alemania? Pero sobre todo, ¿cómo le dejaron al Deutsche Bank tratar de compararse con los bancos de la City londinense, en la que había verdaderos genios, también verdaderos diablos como los de Lehman Brothers? Por cierto, el ministro de Guindos es uno de los diablos de Lehman Brothers, o lo que estaba aquí de presidente de Lehman en España. Como ayudó a cargarse Lehman Brothers, lo nombraron ministro de Economía. No está mal, ¿verdad? Es la forma de funcionar de un presidente que no tiene pajoletera idea de nada de economía, pero menos elegir a ministros competentes y al menos que tengan una conducta en el mundo financiero correcta. Bien, la realidad es que el Deutsche Bank se puede cargar en estos momentos Europa y España se tiene que preparar para ello. He insistido muchas veces y no me cansaré de decirlo. Esto se llama ir resolviendo los problemas del capitalismo, más que resolviendo, tratar de acabar con ellos para siempre. El neoliberalismo, que es el gran culpable de esos 500 y pico billones de derivados que hay en todo el mundo, que los americanos más o menos conocen y controlan, y el Reino Unido más o menos conoce y controla, y el Reino Unido tiene además el hacha, o como le queráis llamar, la espada de Damocles sobre Alemania, de que las cámaras de compensación de derivados de buena parte del mundo están curiosamente en el Reino Unido, en la City londinense. Siempre os he dicho que el que no conoce la City londinense, el que no conoce Wall Street por dentro, el que no conoce las triquiñuelas de la Reserva Federal, en estos tiempos que corren, que son nuestros verdaderos problemas, no puede ser presidente de gobierno en ningún país del mundo occidental. Ergo, Mariano Rajoy no podría ser presidente de gobierno con mis criterios, ni François Hollande,
ni Angela Merkel, ni Renzi, ni siquiera la nueva primera ministra británica. Creo que sabe más la reina de Inglaterra con la edad que tiene que todos ellos juntos. Pero está claro que ninguno de ellos puede ser presidente de gobierno, pues no tienen pajoletera idea de nada. Ya no hablemos de Antonio Fernández, de Felipe González, no hablemos por descontado de Pablo Iglesias y sus compañeros de partido, que está muy bien lo que han hecho, que ha tenido su mérito, pero que han cometido tantos errores en poco tiempo que, como no espabilen, eso no tiene ninguna vida. He dicho antes que no hay ningún partido de derechas ni ningún partido de izquierdas en Europa de los tradicionales que tenga un modelo, un proyecto político para el próximo futuro. Nadie, ninguno, ningún partido, ni de Alemania ni de Reino Unido. El Reino Unido lo único bien que ha hecho ha sido salirse de Europa. Una decisión acertadísima, como pocas. Y cuando baja la libra, no os preocupéis, que es bueno que baje la libra, como sería maravilloso que tuviéramos la peseta y pudiera bajar la peseta. Volveríamos a hacer política monetaria y empezaríamos a desarrollar de nuevo la industria que prácticamente nos hemos cargado el 30%. Estamos yendo de un lado a otro, pero tratando de llevaros a qué es el poscapitalismo, dónde funciona, en qué nichos se está moviendo en estos momentos. Por ejemplo, para que tengáis cosas que os sirvan de referencia. Los proyectos Uber, que no tienen nada especial, un día desaparecerá, pero de momento, digamos, transporte colaborativo, cooperativo, como le queráis llamar. Un transporte diferente que, sin dudas de ninguna clase, reduce el consumo de petróleo, de gasolina, reduce, por decirlo de alguna manera, las emisiones que provoca el transporte privado y el transporte, digamos, de grupos de personas. Uber. Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que supera a todas las enciclopedias que ha habido a lo largo de la historia, todas las que queráis, la británica, la enciclopedia francesa. Cualquier enciclopedia del mundo la tenemos hoy día en Wikipedia. Prácticamente no ha costado nada. Wikipedia lo han hecho miles y millones de personas que han trabajado desinteresadamente. Han hecho una enciclopedia impresionante que hubiera costado miles de millones de dólares y algunas gentes hubieran ganado muchísimo dinero, pero ahí está, nos sirve para todo, tenemos ahí toda la información que queramos y el señor de Planeta, ese que tiene bajo su control la Sexta y la Antena 3, pues no tienen enciclopedias para vender, como no sea la biblioteca esta de la Real Academia Española, vamos, la enciclopedia de la Real Academia Española, poco más. La realidad es que Wikipedia se ha cargado el mundo de las enciclopedias en el mundo. O sea, el capitalismo se ha quedado sin un dedo por lo menos con ese tema que es pequeñito. Pero hay nichos mil en la producción colaborativa, por ejemplo. Se están creando, como sabéis, monedas virtuales, le llaman, Bitcoin, otras muchas, monedas paralelas que no tienen el control de los estados y por lo tanto no nos generan inflación ni nos generan ningún problema de cara al futuro cuando se nos caiga el euro. Esas monedas al menos no tendrán problemas en ese momento. Hay más cosas, la electricidad. La electricidad, como sabéis, en España no nos quedará más remedio que manifestarnos, presionar, pero acabar de una puñetera vez con las compañías eléctricas españolas que se oponen radicalmente y que ministros verdaderamente impresentables, como este que se tuvo que largar hace poco, Soria, ayudaron una y otra vez impidiendo que los paneles solares se puedan instalar en los tejados de las casas, de los chalés, de las urbanizaciones, de las provincias, de las regiones, sencillamente porque lo consideraban una competencia total para las grandes empresas. El mundo, os estoy diciendo que va cambiando. El capitalismo va pasando al poscapitalismo. Esto es poscapitalismo, el mundo de la energía. No tenemos que resolver el problema de la contaminación del planeta que provoca huracanes como los que hemos visto estos últimos días que han provocado centenas de muertos.
no tenemos que cambiar el clima, no tenemos que tratar de paralizar las emisiones de CO2, pues entonces, amigos, si tenemos que cambiar las emisiones de CO2 para que se reduzcan a cero, un objetivo del poscapitalismo, y voy a ir apuntando ya, porque iremos dándoos como 50 objetivos del poscapitalismo que tenemos que lograr. Si los gobiernos colaboran, no habrá ningún problema para hacer leyes en las que todo el mundo pueda poner sus instalaciones y que vaya la Guardia Civil a meterle una multa de 25.000 euros. La Guardia Civil, un cuerpo maravilloso que me regaló esta gorra un amigo de mi padre, que había estado en la Guardia Civil. La Guardia Civil, ¿por qué le tiene que poner una multa a un ciudadano, a un empresario que pone en el campo unos paneles solares y cubre sus necesidades energéticas? ¿Me lo queréis explicar? El sol está ahí, el sol es gratis, es de las pocas cosas gratis que tenemos en la vida. El sol es gratis, ¿verdad? Pues entonces las placas solares se deben poder instalar en todos los sitios. Y lo único que hay que hacer es cambiar la distribución y sencillamente ir ya preparando el anticipo de las centrales, de las compañías eléctricas españolas y mundiales. Nadie cree que las grandes compañías alemanas que producen electricidad a base de carbón, o las pocas que quedan, digamos, todavía semifuncionando de tipo nuclear o demás, esas grandes centrales nucleares no tienen nada que hacer. El poscapitalismo supone colaboración entre los particulares para que la energía que producimos la podamos vender si tenemos excedentes y la podemos compartir con terceros. Y la podamos conseguir además a un precio irrisorio, porque es que resulta hoy día que los chinos, que son tan brutos, cuando se ponen a fabricar placas solares, hacen 1000 veces más de lo que tenían que haber hecho y han conseguido que en estos momentos las placas solares chinas dominan completamente el mundo civilizado y las placas solares valen 4 gordas, hasta el punto de que se pueden ofrecer unos precios de energía espectaculares. Espectaculares, como para mejorar, por decirlo de alguna manera, un 10% la renta de cada español, más o menos, por dar una cifra. Eso se llama poscapitalismo. Por descontado hay cosas más importantes todavía, pero que también tienen sus contrapartidas, pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, ¿habéis oído hablar de la tecnología 3D? Sabéis que hoy día cualquier pieza de un avión, cualquier pieza de un satélite, cualquier pieza que se os pueda ocurrir para un iPhone como el que estoy hablando yo ahora en estos momentos, esa pieza no se hace virtual. Primero se mira a ver si la pieza ha salido bien, si las demás también se han hecho bien, si todo el conjunto da un iPhone perfecto, si en la industria del automóvil una pieza, otra pieza, se van haciendo todas, se van modelando de tal forma que llega un momento que dices, perfecto, encaja. Cuando se vaya a la fabricación ya no habrá errores de ninguna clase. Aquí había apuntado yo algo para que hoy hablara un poco del Talgo, del Albia, el que se cargó 80 personas en Angrois y que el gobierno español sigue tapando. ¿Por qué no se hizo esto, señores de Talgo? ¿Por qué no ensayaron ustedes piececita a piececita del coche 2 y del coche penúltimo para ver qué pasaría? ¿Por qué no simularon lo que ocurriría cuando cogiera una curva como la de Angrois y fuera a escasos 130 kilómetros, un poco más, o 150 kilómetros por hora? ¿Por qué no lo ensayaron? Si lo hubieran ensayado, que hoy día se puede hacer, si lo hubieran ensayado, si no hubieran tenido tantas prisas el antiguo ministro de Fomento del Partido Socialista, que no tenía pajoletera idea de nada y lo nombró Zapatero ministro de Fomento, si no hubiera tenido prisas este señor, no hubiera habido seguramente 80 muertos en Angrois. Pero es que todavía no nos ha dicho ningún tribunal que se haya hecho un análisis exhaustivo de cómo se hicieron las pruebas de ese tren Frankenstein que le llaman los gallegos, ese tren de tebeo que le llamo yo, porque el diseño parece mentira que una empresa como Bombardier del grupo Rothschild pueda consentir que se pueda hacer en el mundo y en España, claro, tendría que ser en España, con la colaboración de Talgo, un diseño que en el fondo era incorrecto, que no se analizó, que no se probó
y que ocasionó 80 muertos. En ningún país del mundo, una tragedia así, que parece una tragedia aérea, los tribunales no han investigado eso a fondo. Si aquí en España le decís a los de Renfe, a los de Adif, que son verdaderos culpables, otros culpables presuntos culpables de este tinglao. ¿Cómo coño esta gente que está acostumbrada a obedecer lo que le dice el gobierno, amigo de los señores de la familia Oriol, amigos de la familia de su majestad el rey? Es que en España tenemos un problema de régimen, de democracia y por descontado de instituciones. Y por lo tanto, si tú eres amigo de según quién, pues puede ocurrir que puedas hacer una cosa, te la permitan pasar con unos controles muy ligeritos y el día de mañana te cargas 80 personas, no digo que, o sea, conscientemente, por descontado, pero te cargas a 80 personas en un tren de alta velocidad que no te puedes dejar en manos de un maquinista y ocurren estas cosas. Seremos más claros sobre el tema de Angrois el día que gobernemos en este país, porque ese tema tiene que quedar, no tiene que resolvérnoslo la justicia europea, nos lo tienen que resolver los tribunales españoles. Está claro y súper claro. Hay problemas de los controles, digamos, electrónicos y hay problema del diseño del tren. Hay que sumar eso a la causa porque todavía no se está analizando. Estaba hablando de la tecnología 3D que permite fabricar un coche de tren, un tren, que puede permitir fabricar un satélite para ir a la Luna, que te puede permitir fabricar, como decíamos el otro día, satélites de comunicaciones con tecnología cuántica que han desarrollado los chinos y que no tiene nadie en el mundo, pero se puede hacer con la tecnología 3D, se puede probar. ¿Qué ocurre entonces después? Como el producto que has fabricado es correcto, ya no habrá fallos. Como no habrá fallos, lógicamente estarás haciendo un producto, que esto es lo bueno de lo malo que es el neoliberalismo. Lo bueno que tiene es que podemos hacer productos perfectos a un precio muy bajo, puesto que si no hay fallos, si no hay que hacer pruebas, si no hay que retocar, si no hay que cambiar cosas, si no hay que contratar gente adicional, pues lógicamente también hace falta menos trabajadores para desarrollar productos de una tecnología de cuarta dimensión, por decirlo de alguna manera. Los robots, la tecnología de la información. ¿Alguien se da cuenta? Yo había estudiado economía, había estudiado ingeniería industrial en el pasado, había hecho un máster en economía y alta dirección, había estado en 1000 sitios estudiando y tratando de aprender cosas para desarrollar proyectos en el mundo de la empresa, había estado en política, en mi tierra, en la Consejería de Economía y Hacienda de la Diputación General en un momento difícil con 2 presidentes. Habíamos estudiado mucho, pero todo aquello, la mayoría de las cosas que estudiamos, hoy día no valen. Maravilloso hacer 3 carreras, tener estudios, o al menos pinitos de estudios en Derecho, tener 3 años en Matemáticas, y seguramente lo único de verdad que me sirve de todo aquello es los 3 años que estuvimos estudiando Matemáticas en la Universidad de Zaragoza, en la que había grandes catedráticos, cosa rara en España. Bien, lo que trato de decir es que desde 2010 a 2016, en tanto que me ganaba la vida, iba pensando que este país no podía seguir como va, porque ya se veía que esto era una situación esquizofrénica completamente. Y esquizofrénico fue el periodo de Rodríguez Zapatero, incluso de Aznar, cuando nos metió en el euro sin maldita necesidad. Una cosa era entrar en Europa para que todos los problemas que tenemos los resuelva Europa, por ejemplo la justicia, cuando los casos serios no se resuelven en España, termina resolviéndolos Europa. Es lo único bueno de verdad que hoy día nos ofrece Europa, aparte de una cultura muy linda, aparte de un turismo espectacular, de unas ciudades que da gusto recorrerlas. En cualquier rincón de Europa es maravilloso pasar un rato en las viejas capitales. En las viejas capitales, muchas de ellas cristianas, católicas, protestantes, luteranas. Es impresionante pasear por Europa y es maravillosa Europa. Pero, sin embargo, entrar en la Unión Monetaria de Europa era una barbaridad. Y ese error de Aznar, pues lo descalifica para siempre. Esta es la puñetera realidad. Nunca debimos entrar en el euro y así no hubiéramos tenido los problemas que tenemos ahora.
Porque es que el problema de España en estos momentos es que el Estado, 1,5 billones real de deuda en euros, 1,5 billones, no el 1.100.000, no el 101%, no esas polladas que dicen, porque hay que contar los pasivos reales, lo que se debe en conjunto, no lo que contabiliza la Unión Europea. 1,5 billones que si estuviéramos espabilados y en otro mundo distinto que el actual de Europa, pudiéramos tener unas exportaciones que nos permitieran 30.000 millones por año de superávit, con Alemania al lado es imposible, pues en 50 años a lo mejor habíamos conseguido equilibrar nuestra deuda. Mal asunto. Y algo habrá que hacer porque no se puede consentir que nos prestaran dinero en Alemania, en Francia, en Reino Unido, Estados Unidos, sabiendo que España no tenía capacidad para devolverlo. Y sus bancos estaban ya en aquellas fechas muy mal, en el 2002, en el 2007 estaban todavía muchísimo peor. Tuvieron que pedir prestados prácticamente casi 800 y pico mil millones de euros que se debía a Europa. Teníamos un agujero de medio billón de euros que aún no hemos resuelto a estas alturas. Y el pastel que realmente tenemos contra lo que dicen los economistas españoles del pesebre, el pastelón que tenemos es espectacular. Y no será porque no lo dijéramos en aquellas televisiones que nos dejaban ir para que habláramos del manifiesto contra el PSOE. Pero en realidad lo que en aquellos tiempos queríamos también transmitir es que España estuviera en el euro era criminal y que deberíamos salir, que a los únicos que les iba a perjudicar desde luego eran los bancos y que los bancos son prescindibles, ya lo decía yo en aquel momento. Pero claro, no es que fuera inocente. Vamos a ver, si el gobierno ordena a los bancos que a las televisiones quebradas como La Sexta y otras muchas, y los periódicos quebrados como El País y otros muchos, y las radios quebradas, si el gobierno ordena a los bancos quebrados que financien o participen en el capital de estas sociedades, de estos bancos, que son los que nos tienen que dar la comunicación, la información, pero ya una información, vuelvo a decir, de atrás, capitalista, no poscapitalista, el pasado. Esa información mierda que nos dan, y que lógicamente esas empresas se han salvado gracias al gobierno, especialmente de la vicepresidenta que se ocupa de relaciones con pollos que se dedican a la comunicación y que son incapaces de sacarla adelante, pero claro, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de nuestros presupuestos, compañeros y amigos de toda España, de derecha, de centro y de izquierda, con nuestros presupuestos se financia a los bancos que luego financian al País o financian a Antena 3 o financian a San Pedro Bendito, que no lo deberían hacer, porque cuando una empresa quiebra, eso decían los liberales de antaño, cuando una empresa quiebra desaparece, y es buena esa quiebra, porque hay una labor creativa, surgirán otras cosas. Si metes dinero en lo que es mierda, el dinero se enmierda. Pero si metes dinero en un nuevo proyecto, en un proyecto de estos, de Uber, en un proyecto de 3D, en un proyecto de producción colaborativa, en un proyecto de cómo redistribuir la energía en España cuando las grandes compañías eléctricas desaparezcan y que habrá que nacionalizarlas porque entrarán en pérdidas. Si nosotros funcionáramos con sentido común, si nosotros utilizáramos el dinero del país para buenos fines, otro gallo nos cantara. Y sin embargo tenemos un problemón, como sabéis, desde el 1 de octubre. Ahora resulta que les han dado orden, aquí de la noche a la mañana, dan una orden el Banco de España, o da una orden el Banco Central Europeo para ser más correctos. ¿Y qué ocurre? Pues que dice que hay que contabilizar los fallidos de otra manera. Y por lo tanto, de repente el Banco Santander, el Banco Bilbao, el Banco Popular, el Banco de Sabadell, el Banco, y no quiero nombrar más, resulta que tienen un agujero, unos fallidos de 170.000 millones de euros por el sector inmobiliario. O sea, después de haber echado a 600.000 personas y familias de sus casas, después de haber desahuciado a 600.000 personas, y esto lo digo, y ahora lo digo de verdad, lo digo desde una posición de derechas, no desde una posición de izquierdas, lo digo desde una posición de derechas, aunque no me siento de derechas. Pero, ¿por qué coño se puede consentir desahuciar a 600.000 familias? ¿Por qué coño se puede permitir a una alcaldesa de Madrid, esa alcaldesa en estos momentos,
vender a fondos buitres viviendas en las que estaban alojados ciudadanos madrileños y como en Madrid en todos los sitios de España. ¿Cómo se puede consentir que unos sinvergüenzas, como decía Franklin Delano Roosevelt, unos verdaderos gángsters, pero gángsters peores que la peor de las mafias de Narangueta, la Camorra o los que queráis de Chicago? ¿Cómo esa gente puede echar a la gente a la calle? ¿Cómo los banqueros pueden echar a la gente a la calle cuando han cometido todos los delitos habidos y por haber, y tras haber desarrollado una gestión financiera prácticamente de analfabetos totales en el mundo de las finanzas? Y sin embargo, ahí los tenéis dándonos soluciones. El Goyri-Golzarri decía el otro día, Goyri-Golzarri, presidente de Bankia, nombrado a dedo, que le pagamos el sueldo nosotros, no nos quiere dar cuáles fueron los créditos fallidos de Caja Madrid, ni ninguna de las cajas que se fusionaron. Y Goyri-Golzarri está colaborando a que no sepamos los delitos que se cometieron. Y eso lo hemos pedido al fiscal general del Estado. Y lo pediremos una y otra vez, y un día u otro lo sabremos. Y cuando sepamos los créditos fallidos, quién se lo llevó crudo, que ya nos imaginamos más o menos quiénes han sido, por descontado, los procesaremos tanto a unos como a otros y los meteremos en la cárcel. Más claro, agua. No hay ningún presidente de banco importante de España que se pueda salvar. No resiste la prueba del algodón. Quiero decir, su gestión ha sido deficiente, terrible. No solo esto, sino que es que en este momento tenemos otra vez la banca agujereada en negro para más INRI. O sea, hay que meter otra vez 160.000 millones, amigos, compañeros, ciudadanos españoles de PP, de PSOE, de Izquierda Unida, de lo que queráis, de Podemos, ciudadanos que no votan a su puta madre nunca. ¿Por qué coño tenemos que resolver con nuestros impuestos ese problema? Que alguien me lo explique. Porque es que no tiene ninguna lógica, ni siquiera desde el punto de vista del capitalista más borde. Es que ni desde su punto de vista. Si está quebrado uno de estos bancos grandes, nuestros, pues se cierra y en paz. Si no hace falta para nada, señores. Si en realidad los bancos hoy día solo están para que Alemania y otros países acreedores de España pretendan en algún momento determinado que, puesto que han caído el Santander, el BBVA, el Sabadell, el Popular, primero responderán los accionistas, después los obligacionistas, después la deuda junior o la deuda senior, y después nos robarán, nos expoliarán nuestras cuentas corrientes que sean superiores a 100.000 euros. Y como no hay dinero suficiente, pues dirán que los 100.000 euros tampoco nos los pueden dar. Con lo cual, nuestros bancos, esos bancos que van por ahí por el mundo diciendo que son maravillosos, que no saben ganar dinero actualmente y tampoco en el pasado, que tienen un agujero sensacional y que España ha comprometido medio billón de euros ya antes de hablar de los 160.000 millones, porque compromiso de España es el avalar a los bancos españoles para que puedan negociar y funcionar con otros bancos extranjeros y con el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. 500.000 millones son muchos millones de un presupuesto de 1 billón y poquito más. Es una salvajada que tengamos comprometidos con ellos estos riesgos por parte del Estado español. Y puesto que tenemos comprometidos esos bancos no son de ellos, esos bancos son nuestros, de los ciudadanos. Y el gobierno lo que tiene que hacer para empezar es ir dando ejemplos, quiero decir, un castigo ejemplar de vez en cuando, por lo menos, para que podamos abrir boca. Quiere decir, si en Caja Madrid se cometieron delitos y cuentos, ¿por qué el señor Blesa no está ya procesado, condenado y en el trullo para 25 años? Que me lo expliquen. Ya está bien de cachondeo. Es cierto que la justicia española no lo ha tenido fácil y poco a poco se va soltando las ataduras, porque Felipe González, un tío que quería pasar a la historia como el gran presidente del gobierno español, el gran presidente nos jodió con la ley general, de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, nos jodió la justicia para siempre, ya nunca más fue un poder independiente. Y por lo tanto, cuando había un tema político como este de la Caja Madrid, como el de Santander con Botín, con aquellas operaciones
que hizo, que eran motivo para que lo hubieran metido en prisión antes de morirse, como tantos y tantos habían cometido verdaderos delitos. Me cago en la leche. Resulta que el Poder Judicial no tiene potencial suficiente para poder meter a Botín en la cárcel, a Emilio Botín en su día. ¿Por qué? Por culpa de Felipe González. Después, por culpa de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando ya se ha conseguido condenar al segundo de a bordo del Banco de Santander, resulta que quiere amnistiarlo. Se opone el Tribunal Supremo y aún así siguen intentándolo una y otra vez. ¿Por qué, Zapatero? Capullo. ¿Pero cómo coño se puede hacer eso? Pues bien, ese tipo de comportamientos llevan a que luego un poquito después el Banco de España con un Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el hijo tonto de la familia, vamos, el hermano de su hermano, que fue un ministro por lo menos habilidoso, el otro ministro, el ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, y ministro de Exteriores. El hermano tonto nos metió en el lío de sacar a Bolsa Bankia, permitir que todas las cajas cerraran, permitir que ahora tengamos solo 6 entidades, que maldita la falta que hace ninguna, os lo digo con todo corazón y además de verdad. No nos hace falta hoy día bancos, teniendo empresas maravillosas que han desarrollado programas de todo tipo y variedad para poder atender todo tipo de pagos, que es lo que hace hoy día la banca, porque créditos no se los dan más que a los 4 amigos de siempre, que no pasaría nada si no se los dan. Bien, un tema más de poscapitalismo. Los bancos, paso a paso, pero decididamente, tienen que disminuir su tamaño y, por descontado, en mi opinión, si yo un día soy ministro de Economía y Hacienda o presidente de gobierno de este país, desde luego, se pueden dar por jodidos. Quiero decir, no tiene pies ni cabeza que sigamos metiendo dinero adicional. 160.000 millones de euros ahora, aunque nos los prestara el Banco Central Europeo, están convirtiendo la deuda para España en un problema casi imposible. Y esto no puede ser, porque no queremos resolver las cosas a base de negarnos a pagar lo que debemos. Pero dicho eso, lo que sí que está claro es que todo el banco que tenga que quebrar en estos momentos, que quiebre. Y punto, no pasa nada. Que se genere otro banco, pero ¿qué coño? ¿Por qué? Déjenme a mí crear un banco. Ya verán que pronto tengo un banco que funciona, que está dirigido por gente honrada, por gente que no va a hacer ninguna operación extraña, que no va a crear ningún CDS, que no va a prestar a quien no puede pagar, por descontado, porque la banca, hay que tener claro que si concedes un préstamo es para que se atienda, faltaría más. Pero lo que no puede ser es que concedas préstamos sabiendo que no se van a pagar. Sobre todo a lo que es la clave del régimen, a la élite, a los amigos del poder político y empresarial. Eso, nada. En fin, que no hay ningún problema por crear nuevos bancos. Esta es la realidad. Y como no hay ningún problema, pueden cerrar perfectamente el Santander, el BBVA y todos los demás, y lo que tiene que hacer la gente, lógicamente, poner a buen recaudo sus cuentas, porque insisto que los bancos estos no sirven hoy día más que para tenerlos controlados, y el día que Alemania y compañía nos quieran expoliar, lo harán con su colaboración, pero vamos, colaboración total. Si la pérdida de soberanía a la que nos llevó Zapatero y Rajoy ratificó, le sumamos que los banqueros están a la orden que les dé Mario Draghi, otro viejo amigo con el que hemos tenido también ocasiones de discutir. Ya se sabe, Mario Draghi defenderá los intereses de Alemania. Y Mario Draghi no mentirá, los va a defender, igual es que está intentando hacer imposibles con el Deutsche Bank, y también sabe que no tiene ninguna posibilidad de salvarlo y que por lo tanto el Deutsche Bank morirá. Bien. Estamos hablando de que con el poscapitalismo, y el reloj me marca ya la 1:20, el poscapitalismo cambiará todo. Necesitamos que los gobiernos que se formen, a la cabeza hay un presidente de gobierno como mínimo inteligente. El poscapitalismo no se entiende con idiotas. El poscapitalismo no se entiende ni con Javier Fernández, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, ni menos con Mariano Rajoy, que es notario. El poscapitalismo en el que estamos, no porque queramos, sino porque nos han metido por el fracaso del neoliberalismo y capitalismo, nos lleva al poscapitalismo. Pero hace falta al frente del gobierno alguien inteligente, coño, inteligente. Inteligente quiere decir inteligente, no tonto. Tienes que saber de todo lo que pasa en el mundo.
tienes que saber de economía por descontado, tienes que saber de finanzas, tienes que saber cómo va a ir la globalización, tienes que saber las posibilidades que hay de que una guerra pueda estallar en un momento determinado en un país u otro, tienes que saber qué va a pasar con el precio del petróleo, tienes que saber si es bueno o no que las renovables de una vez cambien, o sea, que sean el núcleo gordiano de la electricidad en España. Tienes que no tener ningún tipo de interés compartido con nadie del mundo de la banca, con el mundo de la empresa. No puedes a un presidente de una compañía, porque tenga un palco en la Castellana, no puedes que un proyecto como el Escal, que fracasa, que provoca terremotillos sin cuento, un proyecto que es para almacenar gas, que no pueda funcionar. Tú, presidente de gobierno, no puedes ayudar a un personaje así nunca. Y con esto vamos a terminar. He pedido, basándome en una actuación irregular, muy irregular, típica, contra el periodismo español, contra los buenos periodistas honrados que no tienen miedo a nadie, ni a Florentino Pérez Rodríguez tampoco faltaría más. He pedido al Consejo General del Poder Judicial que expediente a 4 jueces y en mi opinión, por haber tenido conductas presuntamente delictivas, que sean separados de la carrera judicial. Pero también hemos pedido más. Hemos pedido que, aprovechando el centro de sentencias que tiene el Consejo General del Poder Judicial y que de vez en cuando las aprovecha para hacer estudios interesantes, tiene que estar ya dispuesto el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, que para eso está, para servir a los españoles, no a ningún tipo de personaje extraño como pudiera ser Florentino Pérez Rodríguez. El Consejo General del Poder Judicial tiene que facilitar un estudio en el que se conozcan de 2000 a 2016 todas las sentencias relacionadas por querellas planteadas por Florentino Pérez Rodríguez contra administraciones o contra periodistas o al contrario. Igual que otros empresarios también de conductas dudosas. Hemos pedido al Ayuntamiento de Madrid, a Manuela Carmena, a Rita, que pase a los grupos municipales del Ayuntamiento y espero que lo hagan, si no les mandaré a cada grupo municipal el escrito que he preparado. Igualmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid he pedido que abran una comisión de investigación para ver todas las obras adjudicadas, cómo se produjeron, quién preparó los pliegos, quién aprobó aumentos de precio, quién concedió contratos a veces a dedo, quiénes son responsables dentro de la abogacía del Estado del Ayuntamiento de no jugar fuerte cuando hay sentencias contra otros personajes. Ahora parece que el iPhone me quiere gastar una faena, pero no creo que tenga tanto poder el Messier del que estamos hablando. He pedido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que ya que le gusta eso de la transparencia, pero en realidad no sé para qué, si es para tapar lo suyo o para qué, que abra una comisión de investigación, se abra en la Asamblea, que lo proponga como grupo más numeroso, a los señores de Ciudadanos que quieren comisiones de investigación, pero claro, para hacer comisiones de investigación lo primero que tienen que hacer es no ir al palco del Real Madrid invitados. Por favor, todos, ni Cifuentes ni el señor representante de Ciudadanos, ni la representante del Ayuntamiento. Por favor, no se puede. Hay que abrir una comisión de investigación también en la Comunidad de Madrid, sencillamente para que podamos hacer las cosas bien y sepamos exactamente qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos 16 años. Se lo hemos planteado también en la Comunidad Valenciana, a Mónica Oltra, para que se lo traslade a Simoy, a la Asamblea Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia. Y así seguiremos en todos los sitios donde pensemos que ha habido dudas suficientes como para plantear comisiones de investigación. Pero quien debería resolverlo es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pidiendo al fiscal general del Estado que allá donde haya actuaciones que sabemos que son raras, que por favor, y sobre todo, créditos de Bankia, Caja Madrid, es que estamos hasta las pelotas de esperar que se nos faciliten cuáles son los créditos fallidos que hubo en la Caja Madrid especialmente, pero también en otras cajas de España. Es que es vital para poder sacar este país adelante, porque hay que recuperar lo robado, hay que recuperar lo perdido, y si hace falta contratar o alquilar 3 meses o 4 o 6 las instalaciones de Guantánamo que tiene el gobierno norteamericano,
pues las utilizamos, las alquilamos, las contratamos y legislamos para poder contratar a agentes del gobierno de los Estados Unidos que nos echen una mano para que todos aquellos que han robado en España, que calculamos más o menos que son 500 personas jurídicas, seguramente en temas más pequeños otras 500 personas, unas 1000 personas, entre las importantes hay muchísimos más, solo del PP van a juzgar en los próximos tiempos casi 1000 personas, con que imaginen lo que hay por aquí. Pero legislemos para que si no somos capaces de conseguir que los que roban, que los granados, presuntos delincuentes, los amigos de Granados de las alcaldías, que hoy se hablaba de que Tomás Gómez también había sido un buen amigo de Granados y seguramente también fue un buen amigo Esperanza Aguirre o amiga, y también hubo muchísimos amigos de Granados en Société Générale y también hubo muchísimos amigos. Por favor, lo que no puede ser es que si se roba no se recupere el dinero. Y por lo tanto, si hay que legislar, se legisla. Si hay que devolver la Inquisición en España, no para que ayuden a los curas, al revés, habría que estirarlos un poco para que espabilaran de una puta vez, sobre todo la jerarquía eclesiástica. Pero los métodos de la Inquisición, menos de lo que la gente se cree, pero servían, por lo menos, para la gente que robaba, devolviera lo robado. Cambiemos la legislación, pero no consintamos que los ladrones se hayan comido España a nuestra costa. Porque mis estimaciones no bajan del 1 billón de euros la cantidad que se ha robado en España desde 1975. Y a lo mejor me quedo corto. Por lo tanto, hay mucho que recuperar para poder devolver la deuda que tenemos con otros países, para cerrar los bancos que están quebrados, que ya va siendo hora, y sobre todo para ayudar a que los gastos en educación, en sanidad, en dependencia, suban todo lo que se ha recortado estos años, porque con ese dinero, ¿para qué queremos más? Tenemos más que de sobras para salir adelante. Muchas cosas más nos quedan, pero no podemos cargar y ser pesados con vosotros. Mañana seguiremos hablando de poscapitalismo, de cómo tienen que ser los gobiernos que se formen, que no podemos tener ya otro presidente de gobierno tonto o limitado o corrupto, como el caso de Rajoy. Me parece indecente que España tenga problemas con hacer otras elecciones antes que de echar a Rajoy. Es mejor echar a Rajoy terceras elecciones, y las que hagan falta. Todo un presidente de un partido corrupto o un presidente que se ha aprovechado de las corrupciones de su partido no puede ser presidente del gobierno de España. Y si esto no lo tenemos claro, mal asunto, españoles. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, en un día caluroso, al menos aquí en esta zona, saludos a todos. Hasta mañana.